¿Cómo puede una ciudad construida sobre el agua, sin tierra fértil, sin montañas protectoras y sin un ejército poderoso, llegar a dominar los mares y convertirse en el corazón del comercio mundial? La historia de Venecia es una de las más sorprendentes y fascinantes que la humanidad haya conocido. Un relato de ingenio, diplomacia y ambición que transformó a un pequeño grupo de islas en la laguna del Adriático en el poder marítimo más influyente del Mediterráneo. Imagina por un momento un mundo en el que el mar era el camino más peligroso y a la vez el más prometedor. Mientras otros reinos luchaban por tierras y castillos, los venecianos decidieron que su fortaleza sería el agua. En lugar de ejércitos inmensos, crearon flotas. En lugar de murallas gigantescas, diseñaron canals. Y en lugar de conquistar con espadas, lo hicieron con contratos, monedas y barcos cargados de especias, seda y oro. La ciudad nació del miedo y la esperanza. Cuando las invasiones bárbaras arrasaron la península itálica, muchos huyeron hacia la seguridad de las marismas y los pantanos de la laguna. Allí, sobre estacas de madera, construyeron las primeras casas que con el tiempo se transformarían en palacios góticos, iglesias majestuosas y un puerto que no descansaba ni de día ni de noche. Lo que al principio parecía un refugio precario se convirtió en la cuna de una potencia. Con el tiempo, Venecia entendió que su destino estaba en el mar. Mientras Europa entera se desangraba en guerras interminables, los venecianos trazaban rutas hacia Bizancio, Alejandría y Constantinopla, y pronto todo lo que valía, el incienso, el azúcar, las especias, las telas finas, pasaba por sus manos. El Mediterráneo se convirtió en su reino, y los océanos en su frontera. Pero Venecia no solo fue comercio, fue diplomacia astuta, espionaje constante y una capacidad única para sobrevivir entre gigantes. Rodeada de enemigos y envidiada por todos, supo negociar con papas, emperadores y sultanes. No había guerra en la que no estuviera implicada, ni tratado que no pasara primero por sus manos. Así, la Serenísima República de Venecia se alzó como símbolo de riqueza, sofisticación y poder. El esplendor de sus canales reflejaba no solo la luz del sol, sino también el brillo de un imperio construido con paciencia y visión. Saskan navegaban no solo para transportar personas, sino también para mostrar al mundo que allí, en aquel laberinto acuático, latía el corazón del Mediterráneo, y es aquí donde empieza nuestra travesía a la de un imperio singular que no necesitó conquistar vastas tierras para dejar una huella imborrable en la historia, porque Venecia, la ciudad imposible, no solo mandaba en el mar, sino también en los sueños de quienes anhelaban riqueza y poder. Una ciudad sobre el agua. Eso, a simple vista, parecía Venecia para cualquiera que la viera desde lejos en los primeros siglos de su existencia. Una mancha de construcciones, flotando en medio de una laguna, conectada por canales, aislada de tierra firme, sin ejércitos imponentes ni murallas gigantescas que la defendieran. Y sin embargo, en aquel lugar improbable estaba naciendo uno de los poderes más extraordinarios de la historia. El viajero que llegaba en barco al Adriático veía cómo los rayos del sol se reflejaban en el agua y multiplicaban el brillo de los palacios góticos y bizantinos que surgían en medio de los canales. Era como entrar a un espejismo, una ciudad que parecía desafiar la lógica, levantada sobre estacas de madera, clavadas en el fango de la laguna. Una ciudad donde no existían las calles tradicionales, sino un laberinto de pasajes, puentes y canales que terminaban por convertirse en su identidad eterna. Pero detrás de esa belleza había un secreto aún más grande en Venecia. No era solo un espectáculo arquitectónico, era una máquina de poder. Su ubicación no era casualidad, ni tampoco una debilidad. Estaba estratégicamente colocada entre Oriente y Occidente, entre Bizancio y Europa, entre el Mediterráneo y el corazón del continente. En ese cruce de caminos, los venecianos entendieron algo que cambiaría para siempre su destino. El mar no era un obstáculo, era la oportunidad. Mientras otros reinos competían por tierras y fortalezas, los venecianos construyeron barcos, maestros, otros levantaban ejércitos pesados. Ellos diseñaban flotas ágiles. Mientras los grandes reyes europeos se desangraban en guerras interminables, los mercaderes de Venecia abrían rutas comerciales que atravesaban todo el Mediterráneo. Y con cada ruta, con cada contrato firmado, con cada especia traída desde Oriente, se consolidaba una verdad irrefutable. Venecia
Era pequeña en tierra, pero inmensa en el mar. Por eso se la llamaba la Serenísima, no solo por la calma aparente de sus aguas, sino porque detrás de esa serenidad había un poder calculado, frío y brillante, capaz de doblegar a imperios más grandes, sin necesidad de levantar una espada. Venecia dominaba con astucia, con diplomacia, con dinero y con barcos. Era la ciudad imposible que, contra todo pronóstico, se convirtió en la dueña del Mediterráneo, y así comienza nuestra historia, a la historia de una ciudad que nació del miedo, creció con el comercio y se transformó en un imperio acuático, que el mundo nunca olvidaría. La historia de Venecia comienza no con un triunfo, sino con un miedo. En los siglos oscuros, después de la caída del Imperio Romano, las costas de Italia eran saqueadas una y otra vez por tribus bárbaras godos, hunos, lombardos. Aldeas enteras eran quemadas, familias enteras esclavizadas, y la tierra que alguna vez había pertenecido a Roma se convirtió en un campo de batalla interminable en ese escenario de caos. Muchos habitantes de la región del Véneto tomaron una decisión desesperada en abandonar la tierra firme y huir hacia las aguas poco profundas de la laguna Adriática. Allí, entre marismas, fango y canales, levantaron refugios improvisados sobre pequeñas islas de arena. Lo que parecía solo un escondite temporal se convirtió en el inicio de una ciudad única. En construir en la laguna no fue fácil. El suelo era blando, inestable, incapaz de sostener el peso de una aldea, mucho menos de una ciudad. Pero los venecianos encontraron la respuesta en la madera. Miles y miles de estacas de roble fueron clavadas en el fondo del agua, creando cimientos firmes, donde se levantaron casas, talleres y, con el tiempo, palacios. Esa innovación, nacida de la necesidad, les dio algo más que un refugio, les dio una identidad. Venecia se convirtió en una ciudad literalmente sostenida por el ingenio humano. Mientras otros pueblos confiaban en castillos y murallas, ellos confiaban en los canales y la geografía de la laguna como su defensa natural. Los invasores bárbaros, acostumbrados a cabalgar por tierras firmes, se encontraban incapaces de avanzar entre pantanos y aguas profundas. Hoy, los refugiados de ayer se transformaron en sobrevivientes de hoy, pero aquel aislamiento también trajo un regalo inesperado. Alejada de los grandes ejércitos, protegida por las aguas, Venecia se convirtió en un lugar seguro para el comercio. Pescadores, artesanos y mercaderes comenzaron a prosperar, conectando con otras ciudades costeras. Poco a poco la laguna dejó de ser un escondite y pasó a ser un puerto, y en ese puerto nacería una de las potencias más extraordinarias del Mediterráneo. En la ciudad, que había nacido de la huida, pronto se descubriría destinada a la grandeza, porque Venecia, al no poder expandirse en tierra, aprendió a expandirse en el mar. Venecia no tenía ejércitos capaces de conquistar vastas tierras, ni campos fértiles para alimentar a millones. Su riqueza natural era casi nula, pero allí radicaba su genialidad. En lugar de ver limitaciones, los venecianos vieron oportunidades y tomaron una decisión que cambiaría su destino para siempre. Su poder no estaría en la tierra, sino en el comercio. El mar se convirtió en su avenida principal, sus barcos en las murallas de la ciudad y las monedas en sus armas más letales, mientras los reinos europeos se desangraban en batallas interminables por territorio. Venecia entendió que la verdadera fuerza estaba en controlar las rutas que unían Oriente y Occidente. Si podían ser los intermediarios de las riquezas del mundo, no necesitarían ejércitos gigantes, bastaba con dominar los puertos. Los contratos y las flotas mercantes de los mercaderes venecianos empezaron a viajar cada vez más lejos. Constantinopla, Alejandría, Damasco, todos esos mercados exóticos llenos de especias, seda, perfumes y piedras preciosas se convirtieron en su campo de acción. Cada barco que regresaba a la laguna traía no solo mercancías, sino información, contactos y privilegios negociados. Con habilidad. Pronto, la Serenísima fue reconocida no solo como una ciudad, sino como un actor político y económico que nadie podía ignorar. A la organización del poder también reflejaba esa mentalidad comercial. El dogo no era un monarca absoluto, sino la figura elegida por una compleja red de familias y consejos donde predominaban los intereses mercantiles. El gobierno veneciano se convirtió en una máquina perfectamente afinada para proteger los negocios de sus ciudadanos, legislar sobre contratos, garantizar préstamos y, sobre todo, financiar expediciones marítimas
El gran salto vino cuando Venecia decidió invertir no solo en barcos mercantes, sino también en galeras de guerra para proteger sus rutas. Con una flota propia y disciplinada, podían garantizar la seguridad de sus convoyes frente a piratas y enemigos. Esa combinación de comercio y fuerza naval convirtió a la República en un poder temido y respetado. En ese momento quedó sellado su destino. Venecia sería la reina del comercio, la indispensable entre el lujo de Oriente y la demanda insaciable de Occidente. Una ciudad construida sobre estacas en el fango se transformaba en el banco, el puerto y el mercado del Mediterráneo. Y todo gracias a una decisión que cambió la historia en hacer del comercio su verdadero imperio. El comercio había convertido a Venecia en una ciudad rica, pero la riqueza atrae envidia y enemigos. Los piratas acechaban en cada esquina del Adriático. Los rivales buscaban romper sus rutas y los poderosos de la región desconfiaban de su crecimiento. Fue entonces cuando Venecia comprendió que, para garantizar su prosperidad, debía asegurar el control del mar que la rodeaba. Así comenzaron sus primeras conquistas. El Adriático se transformó en su patio trasero. Aila por aila, puerto por puerto, Venecia fue consolidando su dominio. No siempre lo hizo con ejércitos masivos, sino con flotas disciplinadas y tratados. Conquistaban tanto con espadas como con acuerdos comerciales que sometían a ciudades enteras, sin necesidad de derramar demasiada sangre. Para los venecianos, la diplomacia era tan poderosa como un cañón en poco tiempo. La Serenísima se aseguró enclaves estratégicos. Dalmacia, Istria y Creta se convirtieron en eslabones clave de una cadena que les daba seguridad en el mar y acceso a rutas cada vez más amplias. Las galeras venecianas no eran solo barcos mercantes, eran fortalezas flotantes capaces de disuadir a piratas y enemigos. Con cada victoria, el Adriático dejaba de ser un peligro y se convertía en un lago veneciano, pero la ambición de Venecia no se detenía en sus aguas cercanas. El Mediterráneo entero se abrió como un tablero donde cada puerto era una pieza a conquistar u proteger, desde Chipre hasta Alejandría, desde Constantinopla hasta las islas griegas. Los venecianos establecieron colonias y factorías comerciales. El mar se convirtió en una red tejida por manos venecianas, y quien quisiera comerciar debía pasar por ellos. A la grandeza de esas primeras conquistas no estaba solo en la expansión geográfica, sino en el mensaje que transmitían en Venecia. No, era una ciudad vulnerable perdida en una laguna. Era un poder marítimo capaz de doblegar a cualquiera que amenazara sus rutas. Lo que comenzó como un refugio de sobrevivientes se transformaba en una fuerza que poco a poco extendía sus alas. Sobre todo el Mediterráneo, Venecia ya no era solo una ciudad protegida por la laguna, ni un refugio convertido en puerto. Ahora estaba en camino a transformarse en la potencia comercial más importante del Mediterráneo. Lo que empezó como un intercambio de pescado y sal con las aldeas vecinas se convirtió en un sistema económico global, donde todo lo que tenía valor en el mundo pasaba, en algún momento, por los muelles venecianos. La clave de su éxito estaba en la posición geográfica. Venecia era el puente natural entre Oriente y Occidente. Desde allí, las especias que llegaban de la India y de Arabia, las sedas de China y las gemas de Oriente Medio encontraban camino hacia las cortes de Europa. Y del otro lado, la lana, el hierro, la plata y los productos europeos navegaban hacia Constantinopla, Alejandría o Damasco. Pero Venecia no solo transportaba mercancías, controlaba los precios, los contratos y hasta el crédito. La ciudad se convirtió en un gran banco flotante. Los mercaderes venecianos inventaron fórmulas de financiamiento que permitían a las expediciones arriesgadas ser posibles, y con ello lograron que la riqueza de unos pocos se multiplicara en las manos de muchos. Los contratos notariales, las letras de cambio y las primeras formas de seguro marítimo nacieron en aquellas oficinas junto a los canales. Al puerto de la ciudad hervía de actividad día y noche. Galeras cargadas de especias atracaban junto a góndolas y pequeños barcos que trasladaban la mercancía a los depósitos. Los almacenes del Rialto se convirtieron en el centro económico de Europa. Allí se pactaban precios que afectaban a reinos enteros, desde Francia hasta el Sacro Imperio. Un acuerdo firmado en Venecia podía cambiar la economía de ciudades que jamás habían visto el Adriaticón, y con esa riqueza llegó también el esplendor. Las familias poderosas invirtieron en palacios, en arte, en iglesias que aún hoy sorprenden al mundo. En cada arco, cada mosaico dorado,
Cada columna tallada era una declaración de poder económico. El comercio no solo enriquecía las arcas de la ciudad, sino que moldeaba su identidad cultural, así, en pocas generaciones. Venecia pasó de ser un refugio en un pantano a la bolsa de valores del mundo medieval. Una ciudad donde el dinero fluía, como el agua de sus canales, donde la astucia valía más que la espada, y donde cada barco que zarpaba llevaba consigo no solo mercancías, sino también la promesa de mantener viva la grandeza de la Serenísima. La riqueza de Venecia despertaba admiración, pero también envidia. Ser el corazón del comercio en el Mediterráneo significaba ser el blanco de todos los que aspiraban a arrebatarle ese poder. Y así, la Serenísima se vio envuelta en rivalidades y guerras que marcarían su historia durante siglos. La primera gran enemiga fue Génova, la otra República Marítima Italiana. Si Venecia dominaba el Adriático, Génova controlaba rutas hacia el oeste del Mediterráneo y el Atlántico. Ambas ciudades se miraban como reflejos distorsionados ante comerciantes astutos, flotas poderosas, puertos abarrotados de mercancías. La competencia era inevitable. Durante más de un siglo, las dos potencias se enfrentaron en guerras brutales por el control de rutas y colonias. Hubo victorias venecianas memorables, como la batalla de Chioggia en 1380, que selló la supremacía de Venecia en el Adriático. Pero cada triunfo tenía un costo en sangre, recursos y desgaste. Otro adversario constante fue Bizancio, el imperio que durante siglos había sido dueño del comercio oriental. Al principio, los venecianos hicieron tratos con los emperadores bizantinos, consiguiendo privilegios exclusivos en sus puertos, pero con el tiempo, la relación se volvió de amor y odio. Cuando la Cuarta Cruzada fue desviada en 1204 hacia Constantinopla, fueron los venecianos quienes participaron activamente en el saqueo de la ciudad. Esa traición les dio territorios y riquezas, pero también les ganó enemigos eternos y sembró la desconfianza en el mundo cristiano. Y no podemos olvidar al papado. El papa veía con recelo el poder de Venecia, una república orgullosa que muchas veces anteponía sus intereses económicos a las órdenes de Roma. Hubo momentos en los que la Serenísima se enfrentó directamente a coaliciones impulsadas por el Vaticano, como la famosa Liga de Cambrai en 1509, cuando media Europa se unió para intentar destruirla. Venecia resistió, pero la lección quedó clara: su grandeza siempre estaría bajo amenaza. En cada rivalidad fue un recordatorio de que el poder marítimo tenía un precio altísimo. No bastaba con tener flotas, había que mantener una diplomacia astuta, alianzas cambiantes y una resiliencia inquebrantable. Y aunque Venecia salió airosa muchas veces, esas guerras fueron debilitando poco a poco las bases de su poder. El Mediterráneo era un tablero de ajedrez y Venecia jugaba como la reina poderosa, estratégica, pero siempre en riesgo de ser rodeada por enemigos que no descansaban. La riqueza que fluía por los canales de Venecia no solo llenaba cofres y fortalezas, también encendía la chispa del arte, la música y la arquitectura. Y así, en los siglos XV y XVI, la Serenísima se convirtió en uno de los centros culturales más brillantes del Renacimiento europeo. Pasear por la ciudad en aquella época era como caminar dentro de una obra de arte viviente. Los palacios en el Gran Canal mostraban fachadas majestuosas, adornadas con mármol y mosaicos bizantinos, reflejando la luz sobre el agua como si cada edificio compitiera por ser más grandioso que el anterior. Las plazas vibraban con el sonido de músicos y poetas, mientras talleres de pintores y escultores producían obras que aún hoy asombran al mundo. Venecia dio al Renacimiento nombres inmortales: Tintoretto, Veronese y sobre todo Tiziano, cuyas pinceladas dieron vida a emperadores, papas y nobles de toda Europa. Sus colores cálidos, intensos como la luz veneciana, marcaron una era. La pintura veneciana no solo decoraba iglesias y palacios, sino que era un símbolo de prestigio, un recordatorio de que Venecia no dominaba únicamente los mares, sino también la imaginación y la belleza. La música floreció con igual intensidad. Los coros de la Basílica de San Marcos resonaban con composiciones de Giovanni Gabrieli y otros maestros que convirtieron la ciudad en cuna de la polifonía moderna. Y mientras tanto, las imprentas venecianas se convirtieron en las más influyentes del continente, difundiendo libros y conocimiento en una Europa que despertaba a nuevas ideas. El arte y la riqueza se fusionaban en un espectáculo incomparable.
máscaras talladas con delicadeza para los carnavales, vidrios de Murano trabajados con maestría única, tapices y sedas que viajaban tanto como las mercancías de los barcos. La cultura era un negocio, pero también una forma de inmortalidad en esos siglos dorados. Venecia no era solo un puerto, era un faro de esplendor. Los viajeros que llegaban desde Francia, Alemania o España quedaban deslumbrados ante una ciudad que parecía flotar entre la realidad y el sueño. Y todos coincidían en algo en Venecia. No era solo un lugar, era una experiencia, una demostración de que la belleza podía convertirse en poder. La Serenísima, con su arte y cultura, mostraba al mundo que su dominio iba mucho más allá del comercio. Y la guerra Han era una civilización que había aprendido a transformar la riqueza en un legado eterno. Venecia no era un reino, ni un imperio tradicional. Era algo diferente, casi único en la historia, una república marítima donde la política y la religión se entrelazaban para crear un modelo de poder que asombraba a toda Europa. En el centro de este sistema estaba el dogo, la figura máxima. Telas, vestido con sus ropajes dorados y la característica corona ducal en la cabeza, el dogo era elegido de por vida, pero no reinaba como un rey absoluto. Su autoridad estaba limitada por un intrincado sistema de consejos y magistratura, que garantizaban que ninguna familia, por poderosa que fuera, pudiera controlar el destino de la ciudad por sí sola. Venecia había entendido que su supervivencia dependía del equilibrio entre facciones, entre intereses comerciales y entre poderes internos. Esa organización política se convirtió en un modelo de estabilidad, mientras, en otras partes de Europa, los reinos se desmoronaban con guerras sucesorias y luchas entre nobles. Venecia mostraba al mundo una república cohesionada, donde las instituciones eran más fuertes que cualquier individuo. La Serenísima era gobernada por la ley, no por la ambición de un solo hombre, pero el poder político de Venecia también estaba profundamente ligado a la religión. La Basílica de San Marcos, con sus cúpulas bizantinas y mosaicos dorados, no era solo el templo más sagrado de la ciudad, era también el corazón simbólico de su poder. Allí se celebraban ceremonias majestuosas que mostraban la unión entre la fe cristiana y la gloria veneciana. El famoso ritual del sposalizio del mar, el matrimonio con el mar, era la metáfora más clara. Cada año, el dogo arrojaba un anillo de oro a las aguas, proclamando que Venecia estaba unida al mar como una esposa a su marido. Ese vínculo espiritual y político hacía de Venecia una ciudad casi sagrada, una república bendecida que se veía a sí misma como elegida por Dios para dominar los mares. La religión no era un obstáculo para sus negocios, sino una herramienta de legitimidad que reforzaba su imagen ante sus ciudadanos y ante el mundo. Así nació la leyenda de la Serenísima, la república serena, majestuosa, eterna. No era solo un poder comercial, ni únicamente una potencia militar. Era un modelo político estable y un legado espiritual, que todavía hoy sorprende por su singularidad. Durante siglos, Venecia había reinado en el Mediterráneo como una reina intocable. Sus galeras dominaban las rutas, sus comerciantes fijaban los precios y sus diplomáticos firmaban acuerdos que mantenían a raya incluso a los enemigos más poderosos. Pero a finales del siglo XV, una nueva puerta se abrió en el mundo, y esa puerta no estaba en el Adriático, ni en Constantinopla, ni en Alejandría, estaba en el Atlántico. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 cambió para siempre el mapa del comercio mundial. De repente, las rutas que habían hecho grande a Venecia ya no eran las más codiciadas. El oro y la plata fluían desde América hacia España. Las especias y sedas de Oriente empezaban a llegar a Europa por rutas atlánticas controladas por portugueses e ingleses. El Mediterráneo, que durante siglos había sido el centro del comercio, comenzó a perder importancia frente al océano abierto. En Venecia, con toda su astucia, intentó adaptarse, pero su poder estaba anclado en un sistema que dependía de monopolios orientales, de acuerdos con el mundo islámico, de un mar que poco a poco se volvía secundario. La apertura del Atlántico fue como un terremoto silencioso. No destruyó de inmediato la ciudad, pero poco a poco fue erosionando sus cimientos a las flotas venecianas, diseñadas para el Mediterráneo. No podían competir con los grandes galeones oceánicos que surcaban las aguas hacia América, África
y hacia por el Cabo de Buena Esperanza. El comercio se movía hacia puertos como Lisboa, Sevilla, Amberes o Londres, dejando a Venecia en una posición cada vez más marginal. El golpe fue doble en económico y político. Sin el flujo incesante de riquezas, la Serenissima perdió la capacidad de financiar Gehaus, mantener su flota y sostener su prestigio internacional, y aunque seguía siendo un lugar de esplendor artístico y cultural, el corazón financiero del mundo ya no latía en el Rialto. El Mediterráneo ya no era el mar que conectaba el mundo, era apenas una frontera entre dos continentes. El centro del poder había girado hacia el Atlántico, y con ese giro, el destino de Venecia quedó marcado. La ciudad que había nacido del ingenio y que había dominado mares enteros comenzaba a desvanecerse lentamente en la sombra de un mundo que ya miraba hacia el oeste, aunque el poder político y económico de Venecia se apagó con los siglos. Su huella jamás desapareció. La ciudad que nació sobre el agua dejó un legado que aún hoy late en cada rincón del mundo. Sus palacios siguen reflejándose en los canales como testigos de un esplendor imposible de borrar. Sus mapas, sus contratos, sus innovaciones financieras abrieron caminos que dieron forma al comercio moderno. El idioma veneciano se escucha todavía en canciones y tradiciones, y el arte que floreció en la Serenissima sigue atrayendo a millones de visitantes cada año. Más allá de la riqueza material, lo que permanece es la prueba de que una ciudad pequeña, sin campos fértiles ni ejércitos colosales, pudo gobernar mares enteros con inteligencia, disciplina y ambición. Venecia enseñó al mundo que la grandeza no siempre se mide en kilómetros conquistados, sino en la capacidad de conectar culturas, crear belleza y transformar debilidades en fortalezas. Fue un imperio del comercio, del arte y de la fe, y aunque el tiempo se llevó su dominio, nunca se llevó su esencia a hoy. Caminar por la plaza de San Marcos es sentir que las piedras todavía susurran la historia de una ciudad que mandaba en el Mediterráneo. Venecia no es solo pasado, es memoria viva, es un recordatorio de que incluso los imperios que pueden dejar una huella eterna en la humanidad. Y ahora quiero que tú seas parte de esta historia. Si llegaste hasta aquí, significa que te apasiona descubrir cómo los imperios marcaron el rumbo del mundo. Por eso te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene en esta serie te llevará aún más lejos. Dale like si esta historia te sorprendió y comenta abajo con la frase La Serenissima vive, para que juntos mantengamos viva esta memoria. Y no olvides, aquí al lado tienes el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos de los imperios que moldearon nuestro presente. Haz clic y continúa este viaje conmigo, porque lo mejor aún está por venir.